Mi nombre es Marcelo Colosimo. Soy sociólogo y especialista en criminología. Desde chico me llamaba la atención los criminales, los delincuentes y las personas que estaban fuera de la ley. Vamos a desentrañar los casos más resonantes de la historia criminal argentina. Villarino, episodio 2. Una vez que fue trasladado a Buenos Aires, después de haber sido apresado por Meneses en Brasil, Villarino fue condenado a 20 años de prisión. Lo llevaron al penal de Villa Devoto, donde él ya había estado y conocía perfectamente. Y en esta ocasión ya no era más el pibe, ahora era Don Jorge, un tipo respetado en todos los pabellones, en toda la prisión. En poco tiempo iba a intentar lo que siempre hizo, lo que su naturaleza le pedía, querer fugarse. El 18 de diciembre de 1962 intentó un motín, una fuga, ¿sí? A partir de una señal que a las 11:10 una bomba molotov explotó en la esquina de la cárcel de Devoto y era la señal para tomar el pabellón. Él y otros internos tenían algunas armas que habían sido ingresadas por la viuda de un ex interno que los visitaba y fue llevando partes del arma que la fueron armando. Una vez que tuvieron algunas armas, tomaron el penal, o por lo menos ese pabellón, e intentaron salir por una puerta que ya tenían pensada, que ya habían planificado. Pero esa puerta ese día estaba cerrada. Casi una trampa. Quedaban encerrados en el pabellón, pero tomaron de rehén a varios agentes penitenciarios. Esto derivó en un motín donde tuvieron que cerrar los ascensores, tiraron maderas y butacas por el hueco del ascensor para inutilizarlo, pusieron gasolina y prendieron fuego a algunas sábanas, como todo motín, con violencia. Pero sucedió algo que no estaba dentro de los planes de Villarino. Uno de sus secuaces, ¿sí? Con armas en mano y muy drogado, empezó a fusilar agentes penitenciarios. Los ponía en el piso, les hacía pedir por Dios y por su familia y los ultimaba. En un momento Villarino había ido a una de las oficinas del pabellón que habían tomado y cuando vuelve tiene una gran pelea con este sujeto, donde le dice: ya está, no nos podemos escapar. Mientras vos estás matando gente, yo estoy negociando con el juez para ver cómo hacemos para salir de acá. El desenlace fue terrible. El intento de fuga se había transformado en un motín, y en un motín sangriento. 36 penitenciarios se habían quedado de rehenes de una banda que estaba totalmente descontrolada, ¿sí? Villarino intenta negociar con el juez Irurzun en ese momento, y lo que hace cuando ve lo que está sucediendo, que están matando a los penitenciarios, es agarrar a alguno de ellos y encerrarlos en una celda, ¿sí? En la celda 113. También se recluye él ahí y empieza a negociar con el juez para ver cómo salían de ahí. A las 10 de la noche, los amotinados se rindieron. Para eso, el juez envió a la Policía Federal para que desalojara el pabellón. Pero claro, el servicio penitenciario no dejó ni siquiera al secretario del juez que ingrese. Entraron con palos, armas y bayonetas. Se armó una masacre ahí adentro. Otros 26 presos murieron. Uno de ellos, Hugo Luján Urán, el que estaba fusilando a los penitenciarios, Camilo Schäfer, Soto. El que salió ileso fue Jorge Eduardo Villarino, el rey de la fuga, que en este caso no pudo fugarse. A partir de ahí, Villarino se convierte en un preso célebre. Van a pasar los años y va a convertirse casi en el estereotipo del delincuente. Tal es así que hay 2 películas, por lo menos, que lo retratan. Una de ellas es Los Evadidos, una película protagonizada por Jorge Salcedo y Tita Merelo, donde lo que muestran es el intento de fuga del 62.
Jorge Salcedo, famoso actor argentino, no lleva el nombre de Villarino en el personaje, pero todo el mundo sabe que el papel que está ejecutando es el de Villarino. Tita Merello lo conoció a Villarino porque ella, para meterse en el personaje que hacía de la esposa de Villarino, quiso conocerlo, a él y a su esposa. En ese momento ya se había casado adentro del penal Villarino. De ahí entablaron una larga amistad que después con el tiempo va a dar sus frutos. Sin embargo, no va a ser la única película. Hay una que me gusta más todavía porque lo retrata mucho mejor a Villarino, a pesar de que es una comedia. La película se llama Alias Flequillo y la interpreta José Marrone. El personaje central, en tono de comedia, es un delincuente que se fuga de la cárcel y es muy parecido al estereotipo que había armado Villarino. Tal vez no refiere directamente a Villarino, pero sí al estereotipo que en los años 60 se había armado del delincuente, que era Villarino. Un saco cortito, una camisa a rayas, un corbatín, un sombrerito y una forma canchera de caminar, ¿sí? Un tipo que demostraba ser netamente un líder. Ya establecido en la cárcel de Devoto y mucho más tranquilo. Se casa, tiene un hijo, es visitado por Tita Merello, como contamos anteriormente. Pero va a suceder algo. A principios de los años 70 va a llegar un personaje a la cárcel de Devoto que va a cambiar su vida. El personaje es un francés que se llama François Chiappe. Es el líder de una banda de narcotraficantes y de traficantes de armas que tienen sede en Marsella. Pero como habían sido excombatientes en la guerra del sudeste asiático, conocían perfectamente la zona donde empezaron a traficar el producto que les servía a ellos para fabricar heroína. Esa heroína era llevada a Estados Unidos. Este personaje, François Chiappe, es retratado en la película Contacto en Francia. Si ustedes lo ven, el personaje que hace de labios gruesos es François Chiappe. Apenas ingresa al penal de Devoto, lo primero que pregunta François Chiappe, un tipo de poder económico, de poder político, que estaba detenido en Argentina esperando la extradición de Estados Unidos, lo primero que pregunta es ¿quién es el jefe del pabellón? Obviamente que todos señalaron a Villarino. Y Villarino le dio la bienvenida. Enseguida entendió que podía ser una larga sociedad con él. Villarino y François Chiappe entablan una sociedad dentro de la cárcel, que a ambos le daba beneficio. Chiappe era defendido, protegido por Villarino y a su vez le ofrecía a Chiappe a Villarino un futuro cuando saliera. Chiappe se va a ir antes. La noche del 25 de mayo de 1973, con la asunción del presidente Héctor J. Cámpora, hay una amnistía para presos políticos. En la lista que el Ministerio del Interior le presenta al servicio penitenciario, François Chiappe no está. Pero hay otra lista del servicio penitenciario donde François Chiappe estaba agregado. Enseguida lo pasaron al pabellón de presos políticos y esa noche el francés, narcotraficante y traficante de armas, salió caminando de la cárcel de Villa Devoto. Villarino no quiso hacer lo mismo, no le convenía, él era mucho más conocido, famoso, decidió quedarse. Recién en 1976 Villarino logró su libertad, después de haber cumplido los 20 años de prisión. François Chiappe se fue a La Falda. Ahí se encontró con su esposa, pero prontamente fue detenido y extraditado a los Estados Unidos. En Estados Unidos le dieron 20 años de prisión. Mientras tanto, Villarino logra su libertad y se va a Francia con los contactos que François Chiappe le había pasado. Desde allá seguramente tendrían algún tipo de comunicación y Villarino pasa a ser integrante de este grupo mafioso de Marsella, de la mafia corsa, como era François Chiappe. Hace muchísimo dinero y por primera vez deja de lado el atraco, ¿sí? Ahora es casi un empresario del delito, llevando drogas a Estados Unidos, llevándola desde Birmania a Francia, manejando los laboratorios, traficando armas. ¿Era esto lo que a él le interesaba? Yo creo que no. Villarino, en 1986, aún sin haberse encontrado con François Chiappe, es atrapado en Valencia robando una joyería.
Lo acusan de un asesinato. Él dijo que jamás había matado a nadie. Pero esto le vale una nueva prisión en España. 12 años de prisión. Recién va a salir en 1997. Para esa época también sale François Chiappe. Se supone que a partir de ese robo y de su caída en Valencia, se desprende de la organización que había hecho en Francia. Vuelve para Argentina cuando sale en 1997, pero acá todavía un juez, un fiscal mejor dicho, lo empezó a perseguir acusándolo de participar de una organización criminal acá en Argentina. Eso nunca se supo si era real o no. El tema es que enseguida se escapa, ¿sí? Con un documento falso. En este caso sí, con un documento paraguayo. Y va hacia Italia, ¿sí? En Italia solamente está 2 años. Lo atrapan en otro robo, a un ente bancario. De ahí va para la cárcel y solamente cumple 2 años. En 1999 se le declara un tumor cancerígeno y le dan un salvoconducto para que salga de la cárcel. A los 3 meses, Villarino muere. Está enterrado en un cementerio de Milán, pero bajo el nombre de Jorge Eduardo Vidal Leguizamón. Nadie reclamó por él. Villarino, el hombre que no quiso cumplir con las metas, pero que tuvo que pagar por esto. El hombre que alguna vez me regaló un sombrero.